Cargas de forma manual la data en Excel para tus análisis. ¿No sabes cómo automatizar este proceso? ¿Conoces la herramienta Obtener datos externos? ¿Te gustaría usarla para crear una base de datos? Hola, mi nombre es Raquel da Silva y en este video te voy a explicar cómo aprovechar la herramienta de obtener datos en Excel para construir una base de datos. La ventaja de utilizar esta herramienta es que se eliminan los errores de carga manual. Aquí la información no se va a cargar manualmente, sino que las vamos a extraer de la fuente original. La fuente original puede ser los sistemas administrativos que tengamos dentro de nuestra organización y la idea es ir y buscar la información directamente en esos sistemas administrativos. La forma que lo vamos a hacer es en la pestaña de datos, en la parte de obtener datos externos, fíjense las posibilidades que nos da el Excel. La primera es desde Access, llamar una base de datos que esté en Access. También incluso pudiéramos tomar información desde una web o desde un archivo de texto. Incluso tienes desde otras fuentes. Si desplegamos aquí desde otras fuentes, fíjense toda la variedad que tenemos, todas las alternativas que tenemos para traernos la información de el origen, ¿no? Por supuesto que al utilizar alguna de estas opciones que vemos aquí, es requerido el conocimiento por parte de un experto de IT de la empresa que nos permita hacer esa relación entre el sistema administrativo que tengamos y la infraestructura o el procesador de base de datos que se elija. Si bien aquí se requiere un conocimiento técnico, dentro de las organizaciones siempre este conocimiento está. Lo importante es que se tenga claro que desde esta opción nosotros vamos a poder traernos la data. En mi caso, yo voy a utilizar Access para hacer la demostración. Imagínense que, bueno, que en el caso de ustedes el Access pudiera ser el sistema administrativo donde tienen la base de datos, ¿no? En mi caso, en el Access, yo lo que hice fue, como verán, cargué datos en cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la base de datos de categoría, donde le agregué 4 categorías con sus códigos y sus descripciones. Luego tengo la base de datos de las marcas, que igualmente le coloqué un código y una descripción. Luego tengo la base de datos de los productos y finalmente tengo la base de datos de las ventas, ¿no? Entonces tengo 4 tablas con información, ¿ok? Voy a cerrar aquí el formato de Access y me voy a ir a un archivo de Excel. Fíjense, esto es un archivo que está completamente en blanco, un archivo nuevo de Excel en blanco, y yo lo que voy a hacer es, desde la pestaña de datos, como le había comentado, obtener datos externos, voy a llamar desde Access, ¿no? Voy a buscar el formato que les acabo de mostrar, mi base de datos, aquí, y fíjense que él me va a dar la opción, ya sea de exportar cada una de las tablas individualmente, pero yo voy a elegir exportar las 4 tablas simultáneamente, ¿no? Le doy al botón aceptar. Fíjense que en esta parte él le da diferentes opciones de cómo yo puedo visualizar esa data en el Excel. Sin embargo, yo me voy a ir a la opción de tabla, le marco la opción de tabla en hoja de cálculo nuevo, el Excel va a agarrar cada una de las tablas que acabamos de ver en el Access y me las va a agregar en hojas diferentes. Entonces le voy a dar a aceptar, él se tarda un poco mientras está trayendo la información
desde afuera, dependiendo del tamaño de la información que tengamos, se puede tardar un poco más y también muchas veces depende del equipo con el que estemos trabajando. Entonces, fíjense, él ya me trajo, por un lado aquí tengo la tabla de ventas, tengo la tabla de producto, tengo la tabla de marcas y finalmente tengo la tabla de categorías. ¿Ok? Fíjense aquí, un elemento importante es el nombre. Él le asignó, yo en este caso, como es un ejemplo, voy a dejar el nombre. Él ya le asignó un nombre a esta tabla. Para cada una de las tablas es lo mismo. Yo le voy a poner aquí el nombre a la hoja para distinguirlo mejor. Tenemos aquí categoría. Tenemos aquí marca. Esta es la de producto. Y estas son las ventas. ¿Ok? Esta hoja la voy a eliminar porque no la estamos usando. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra hoja de Excel está conectada a esa origen o a esa base de datos del origen? Nos vamos aquí en la parte de datos donde dice conexión y fíjense que nos indica que está conectada a esta base de datos origen que es mi archivo de Access que le mostré inicialmente. Dependiendo de donde ustedes tengan la conexión, aquí la descripción va a ser diferente. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con esto? Bueno, la ventaja es que si se actualiza como normalmente sucede, si por ejemplo se actualizan las ventas en nuestro sistema administrativo, nosotros tendríamos que venir aquí y simplemente actualizarlo, ¿no? Igualmente si se agrega una categoría nueva, si se agrega una marca nueva. Entonces fíjense que de esta forma nosotros no estaríamos manipulando la data y aquí en la base de datos de ventas nosotros en ningún momento tendríamos que estar tipeando las ventas manualmente. Veamos que vamos a ver esto, si de Access, se las voy a abrir para que vean. Si yo, por ejemplo, voy a agregarle una categoría. Imagínense que ustedes en su sistema administrativo le agregan una categoría adicional, vamos a agregar la categoría de teléfonos, por ejemplo. La categoría teléfonos, vamos a grabar aquí y vamos a cerrar la base de datos. Entonces yo me voy acá, fíjense que en mi archivo de Excel no aparece la categoría teléfonos y lo que yo voy a hacer es actualizar todo. Al actualizar todo, fíjense cómo de forma automática él me está trayendo la categoría teléfono porque se actualizó en nuestra data de origen. Gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas a mi canal y revises los enlaces que te dejé debajo del video para obtener información adicional de este tema. Chao.